transmitir en Facebook. Hermano Rodrigo. ¿Sí? Sí. Empezamos a transmitir en Facebook. Bueno, y empezamos, ya empezamos. Perfecto, pues ya voy a empezar. Pero por favor, te salga tu casita. ¿Cómo te compras un auto nuevo? Ya ves ese ejercicio. Buenas noches. A nombre del Patriarcado Sucesorio de la Iglesia Gnóstica Universal y desde la ciudad de Magangué, Colombia, Templo Samael Aún Beor, damos primero las gracias a nuestro Padre muy amado por permitirnos la oportunidad de compartir con este pueblo gnóstico la doctrina del avatar de Acuario Samael Aún Beor. De la misma manera, saludamos muy efusivamente a nuestros hermanos dirigentes, nuestro representante conducente, venerable maestro Hichín, nuestro hermano obispo Hugo Remolina Caballero y su dignísima esposa Gloria Hidalgo, como también nuestro hermano obispo Rodrigo Díaz, y a todas aquellas personas que de una u otra forma están haciendo parte de este proyecto misional que atañe a este pueblo gnóstico en la universalización de este conocimiento maravilloso para esta pobre humanidad de Oriente. En el día de hoy, en esta noche, tenemos la oportunidad de llevarle a ustedes, a este pueblo, un conocimiento que lleva como título Rebeldía Psicológica y la Esencia. La conferencia se divide en dos partes. La primera parte, Rebeldía Psicológica, y la segunda parte, la Esencia. El maestro Samael le coloca como título a esta primera parte de la rebeldía psicológica. ¿Qué significa rebeldía? Rebeldía significa irse en contra de una obediencia de vida. Ese es el significado que le da el diccionario a la palabra rebeldía. Y psicológica o psicología es la parte de la filosofía que se refiere al alma o facultades mentales. Una manera de sentir de una persona o de un pueblo en general. Incuestionablemente, existe en nosotros un punto matemático que está muy dentro de nosotros y que no está ni en el pasado ni en el futuro, sino está aquí, ahora, en este preciso momento. Ese punto matemático es el nacimiento de algo especial, la cruz, la cual está compuesta de dos, podríamos decir de dos palos. El vertical y el horizontal. Por el palo horizontal encontramos nosotros un camino y en el palo vertical encontramos el otro camino. El camino horizontal es el camino de las personas comunes y corrientes. Todas aquellas personas que viven una vida cotidiana del común, empeñadas en sus trabajos, en sus quehaceres diarios, en sus obligaciones, en sus problemas de la vida diaria. Ese camino es cursi, elemental, y se basa casualmente en el razonamiento que es subjetivo. No hay sino una repetición de acontecimientos que hacen que las personas vivan una vida frívola sin ningún sentido. Y el camino de la vertical
es un camino diferente. Este camino vertical es de los rebeldes psicológicos, aquellas personas que quieren salirse de la cotidianidad, de la parte, digamos, aburrida de la vida, de la repetición de acontecimientos del diario vivir. En esta vertical se mueven las personas que quieren salirse de ese, digamos, de ese sendero común y corriente y pertenece casualmente a la revolución de la conciencia. Este camino no es del tiempo, es un camino que está, digamos, construido sobre peldaños que son los niveles del ser. Cada uno de estos peldaños pertenece a un nivel del ser. El camino vertical o el camino de los rebeldes inteligentes, hay que revolucionar constantemente la conciencia para tratar de encontrar ese punto matemático que nosotros todos los días lo utilizamos, porque siempre en cualquier actividad de nuestra vida, siempre nos vamos a encontrar ante ese punto matemático que nosotros lo llamamos el libre albedrío. ¿Escogemos la horizontal o escogemos la vertical? Siempre vamos a estar sometidos a ese par de conclusiones. Nosotros escogemos la que nos guste de acuerdo a nuestro desarrollo psicológico o nuestra propia psicología. Cada persona realiza su psicología, la comienza a realizar tan pronto comienza a desarrollar la personalidad que va a desarrollarse de los 7 años en adelante, porque antes de eso la personalidad está en proceso de formación. Cuando el niño nace hasta los 7 años, y ya eso hablaremos más tarde cuando hablemos de la esencia, pero a partir de los 7 años el hombre ya tiene su personalidad formada y lo que va a hacer es desarrollarla. En ese desarrollo, la persona va adquiriendo lo que se llama la personalidad. La personalidad no es más sino un estuche en donde el agregado psicológico se cobija. Está relacionada con los sentidos, los 5 sentidos que nos dan la información de toda la vida que está a nuestro alrededor. Nosotros vivimos esa vida sin estar observándonos. Y por esa razón, las actividades del diario vivir penetran en nuestra mente sin pasar por un proceso, digamos de ese proceso que vivimos nosotros no es estudiado, o sea, pasa tal cual como se aparece, sin un estudio previo, y es atrapado por nuestros agregados psicológicos que se encuentran en la mente y ellos lo procesan de acuerdo a su querer, a su vivencia y a su existencia. Cuando el rebelde psicológico que se encuentra casualmente en la vertical comienza este sendero de rebeldía psicológica, como podemos llamar así, tiene que pasar por una serie de revoluciones de la conciencia, pero eso se basa casualmente en el recuerdo de sí. Este recuerdo de sí tiene que ver con un proceso que ya es consciente, de mucha atención, de mucha concentración y de muchas prohibiciones que nosotros mismos nos estamos haciendo de la vida común, porque no podemos seguir viviendo, digamos,
por el mismo sendero, porque estaríamos repitiendo una serie de situaciones que no nos dejan ninguna clase de enseñanza productiva. El trabajo sobre sí mismo es la característica fundamental de este camino de la vertical. El trabajo que nos referimos en estos momentos es un trabajo de tipo psicológico y se trata de la transformación del momento presente en el cual nosotros estamos viviendo, lo que llama nuestro venerable maestro Samael Aún Weor la muerte en marcha. O sea, están pendientes del momento en que nos estamos viviendo y ahí mismo le estamos haciendo una transformación a ese momento mediante la autoobservación. Estamos viviendo la situación de la vida que se nos presenta afuera y adentro al mismo tiempo, viendo qué pensamos, qué sentimos y cómo está nuestra parte emotiva funcionando cuando estamos observando ese pasaje de la vida, cuando estamos haciendo esa observación de sí mismo. Es como si nos viéramos nosotros en un espejo, analizándonos qué pensamos, qué sentimos y cuál es nuestro tipo de evolución con relación a ese suceso. Y de esa manera nosotros comenzamos a vivir de instante en instante, basándonos en un proceso especial que nos da nuestro Padre. Es un atributo de nuestro Padre que está en secreto, que se llama comprensión. La comprensión pertenece a nuestro íntimo y es un atributo de Él, y es lo primero que nosotros tenemos que utilizar para poder caminar en el camino de la autoobservación y comprender los agregados psicológicos que nos están llegando y nos están manipulando la mente, manipulando nuestro sentimiento y manipulando nuestras voliciones. Transformar esas reacciones mecánicas de la vida cotidiana es posible sola y únicamente mediante la confrontación lógica y la autorreflexión íntima del ser. Ese trabajo psicológico que nosotros tenemos que realizar es supremamente importante para un cambio radical y un crecimiento de la esencia. Bueno, la esencia es una energía que nosotros nos es colocada en este vehículo físico y que alcanzamos nosotros a observarla con esa belleza que se manifiesta en un niño. Vemos que ese niño tiene una vista limpia, tiene una belleza que atrae a las personas. Y nosotros vemos que ese niño es tierno, cariñoso y que él no se le ve ninguna clase de maldad. Pero en la medida que ese niño pasa por un proceso de educación de la familia, ese niño vemos que se va llenando de toda esa serie de problemas, vivencias de la familia donde él se está criando. Y de esa manera su personalidad comienza a formarse. Ella va poco a poco formándose
y llenándose de todo lo que el niño vive a su alrededor. La primera parte sería la casa. Cuando ya está un poquito más grande, los familiares, los amigos del barrio están visitando y él está captando todo lo que ve, porque su mente es tierna, su mente es como un campo virgen, en donde los acontecimientos de la vida van llegando y él los va captando. Y de esa manera su personalidad se va formando poco a poco. Pero esta personalidad comienza a desarrollarse y ese receptáculo que es la misma personalidad para que el yo psicológico entre, comienza a recibir los agregados psicológicos que en el primer momento no podían penetrar al niño. ¿Por qué no podían penetrar? Porque él no había formado su personalidad. Y si los agregados psicológicos trataran de penetrar en ese niño, lo fulminarían, porque los agregados psicológicos tienen una energía negativa tan grande que fulminaría ese cuerpecito tierno. Pero el receptáculo personalidad permite que los agregados psicológicos sí lleguen por asociación energética. Y cuando ya el niño cumple los 7 años, que ha formado su personalidad, ya el agregado psicológico se ha, digamos, lo ha conquistado totalmente, y ya la esencia, esa belleza que se veía en el niño, que nosotros apreciamos, ya comienza a desaparecer. Ya el niño coge rabietas, se vuelve un poco egoísta, llora, grita, etcétera, etcétera, y el ego comienza a manifestarse. De ahí en adelante ya el niño comienza a perder esa belleza que lo hacía atractivo hacia sus familiares y hacia la gente que lo conocía. Y el crecimiento de la esencia se va limitando, porque la esencia no puede crecer sino en base a su propio condicionamiento. ¿Qué quiere decir que ella crece en base a su propio condicionamiento? Que si no hay un proceso de revolución consciente, la esencia no puede crecer. ¿Por qué? Porque nuestra esencia queda embotellada en nuestros propios agregados psicológicos y no puede manifestarse. Solamente nosotros nos damos cuenta que la esencia puede crecer de los 0 a los 4 años. De ahí para adelante, en esta época tan difícil en que nosotros nos estamos viviendo, ya la esencia ya no se va a desarrollarse sino hasta los 1 o 2 años, porque ya el niño no comienza a formar su personalidad hasta los 7 años, sino antes de los 7 años, como están las cosas hoy en día. Entonces, las cosas se han puesto difíciles, sobre todo para la enseñanza de esos niños de ahora, que los padres de familia tienen problemas para criarlos. Sobre todo, digamos, nosotros los padres tenemos mucha culpa en este caso, porque en vez de darle una enseñanza de acorde a su niñez, le damos el celular, que esa es una herramienta que ya pertenece a las personas mayores, y el niño se comienza a contaminar con todo lo que está allí en ese celular. O sea que ya los niños de ahora no tienen niñez, sino una permanente adultez. La vestidura que usan los niños hoy en día ya no es vestidura como la de hace años atrás, vestidura para niños. Ahora es pura vestidura para gente grande o gente mayor. Y lo que hacen es que la reducen de tamaño y el niño luce como una persona grande, adulta, siendo un niño. Lo cual ya es contraproducente, porque nosotros no estamos criando a nuestros niños como realmente debería ser, y él se va llenando de egos. Esas manifestaciones que tiene el niño
ya comienzan a marcarse. Y nosotros como padres, entretenidos en nuestro quehaceres diario, en nuestros trabajos, en nuestros problemas de sueldo, recibir sueldo, pago de recibos de luz, agua, teléfono, compromisos con las sociedades, nosotros no alcanzamos o no le tomamos el cuidado a esos niños como hacían años atrás los padres se ocupaban de sus hijos. Ya esa tradición se ha perdido y desafortunadamente ahora ya el niño está desamparado por sus propios padres. La cruz de que nos habla el maestro Samael, esa cruz, para que nosotros podamos alcanzar a dirigirnos a la parte vertical de ella, tenemos que producir algo nuevo en nosotros. Eso algo nuevo es el trabajo sobre sí mismo. Ese trabajo es a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Ese trabajo es para las personas que ya han desarrollado la personalidad. Y es un proceso psicológico. Hablar del agregado psicológico, nosotros sabemos que tenemos dentro de nosotros ese yo psicológico o ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. Y nuestra esencia cada día más está más embotellada en esos agregados psicológicos que manipulan nuestra vida, manipulan nuestra mente, manipulan nuestras emociones, manipulan nuestras voliciones. Disolver el ego no es una tarea fácil, es una tarea difícil, permanente, con mucha dedicación, didáctica, dialéctica y metodología. Por esa razón, el conocimiento gnóstico y las enseñanzas que nos da el avatar de Acuario nos proyectan a nosotros a adquirir un manejo de las situaciones del diario vivir con la transformación de las impresiones. Pero para transformar las impresiones, nosotros tenemos que estar en alerta percepción y alerta novedad. Para darnos cuenta cuando el agregado psicológico penetra en nuestro interior y enseguida hacerle un proceso de estudio y aplicarle la muerte en marcha. La muerte en marcha es un proceso que nosotros tenemos que aplicarle al yo para evitarle que él realice toda esa serie de procesos psicológicos dentro de nuestra psiquis. Y la mente, como es receptiva, ella lo que hace es replicar o repetir las órdenes que los agregados psicológicos nos dan y nosotros terminamos por cumplir cada una de esas órdenes que el yo psicológico nos da. Y equivocadamente, el hombre común y corriente, como somos casi todos los hombres, creemos que estamos pensando, que estamos sintiendo, pero resulta que no es así. Está sintiendo nuestro ego, está pensando nuestro ego. Y solamente el revolucionario consciente, el que va por el que trata de alcanzar la vertical, el revolucionario consciente es aquel que se pone en contra de esas manifestaciones egoicas, haciendo un estudio con la autoobservación,
mirando los acontecimientos que nos están mostrando los 5 sensores que nosotros poseemos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Cada uno de esos 5 sentidos nos dan información de la vida diaria, de la vida cotidiana, de la vida que nosotros vivimos en la calle, en el trabajo, en nuestra casa y con todas las personas que nosotros nos estamos alternando con ellos. Por esa razón, el revolucionario consciente tiene que estar pendiente de sí mismo, aplicando la clave Sol. Ya ustedes saben cuáles son los elementos de la clave Sol: sujeto, objeto, lugar. Permanentemente tenemos que estar haciendo esa clave y tener el recuerdo permanente de sí. Nosotros aplicamos el proceso de la clave Sol, pero a veces nos olvidamos de nosotros mismos y terminamos durmiéndonos aplicando la clave Sol. Eso es lamentable, pero necesariamente tenemos que pasar por allí para aprender a aplicar la clave Sol y estar pendiente de nosotros mismos. O sea, estar dentro de nuestro interior, que pensamos, que sentimos ante las determinadas situaciones que la vida nos presenta. Disolver el ego solamente es posible sobre un trabajo sobre sí mismo. De esa manera, nosotros vamos a ir liberando la esencia poco a poco. Y ella comienza nuevamente a tomar la belleza perdida. Esa esencia nuestra, que está embotellada en el grado psicológico, es nuestra propia energía crística, en nuestro Cristo interior, que nosotros hemos crucificado casualmente en esos palos de la cruz. Ahí está nuestro Cristo crucificado, con toda esa cantidad de defectos que nosotros tenemos y que lo sometemos a ese suplicio, a nuestro Cristo interior. En la medida que nosotros trabajemos sobre nosotros mismos y vayamos acabando con esos defectos, hay 7 pecados capitales, como dice la Iglesia Católica, que son 7 legiones de defectos: lujuria, envidia, furia, pereza, que son, digamos, defectos, cabezas de legiones. Esas cabezas de legiones tienen una cantidad de defectos que dependen de ellos y que componen una legión terrible en nuestra cabeza o nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra parte motriz. Nosotros tenemos que acabar casualmente en esos 3 centros: el centro intelectual, el centro emocional y el centro motriz, que es doble, instintivo sexual. Tenemos que acabar con esa, digamos, esa esclavitud psicológica a la cual nos están sometiendo los agregados psicológicos. Bueno, la esencia, a medida que va eliminando cada uno de esos defectos, se va liberando y comenzamos nuevamente a tener autoconocimiento. Ya nosotros vamos a ver las cosas más claras. La esencia comienza a manifestarse
y la persona comienza a autorrealizarse hasta que reduce a polvareda cósmica todos esos elementos indeseables, acabando con los 7 pecados capitales, y aparecerá la sabiduría y la felicidad nuevamente tan pronto hayamos recobrado esa esencia liberada. Ya en este momento la persona ha alcanzado, digamos, una evolución espiritual bastante alta, y de esa manera el hombre puede liberarse a partir de ese trabajo psicológico de su propia esclavitud. Bueno, compañeros, muchas gracias. Hasta aquí esta pequeña conferencia. Ahora estamos prestos a responder las preguntas que ustedes tengan en la medida en que podamos realizarla. Muchas gracias. Damos a todas las personas que escucharon este conocimiento, que es una prueba que estamos haciendo casualmente por primera vez. Esta prueba la estamos haciendo y bueno, ahí vamos aprendiendo, porque siempre uno no es experto, siempre comienza aprendiendo y ahí vamos desarrollando casualmente, perdiendo un poquito el miedo, porque primera vez que pasábamos por una conferencia por video. Muchas gracias, compañeros.